Quiero bendecirlo en esta mañana que recién empieza y poder compartir una palabra que pueda reforzar y animar y incentivarnos, siempre como dice la misma palabra de Dios, a las obras excelentes, para que no abandonemos el reunirnos, como muchos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios en la carta de Hebreo. Para no abandonar el reunirse, es muy importante, dice el Señor, incentivarse al amor y a las obras excelentes. ¿Cómo puedo yo incentivar al amor y a las obras excelentes a alguien? Es siempre animando a seguir adelante, valorando lo que el prójimo, nuestros hermanos, hacen en esforzarse y en seguir este camino que conduce a la vida eterna, a las bendiciones eternas y a una salvación que todos esperamos. Muchas veces quizás pensamos que para ser salvo debemos realizar muchos actos y en realidad para ser salvo debemos tomar una decisión de decir, de reconocer a Jesús que verdaderamente Él es el camino. ¿A qué? Un camino a seguir su mismo modelo. Él es la vida. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos reflejados en Jesús, entonces dice, sé imitador de mí como yo lo soy de mi Padre, dijo Jesús. Y entonces ahí, cuando seguimos ese camino, empezamos a recobrar la vida. Si antes estábamos muertos en delito y en pecado, ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el vivir la vida en Cristo es lo que a nosotros nos lleva a vivir una vida espiritual, una vida real, una vida donde tú te encuentras, empiezas a retomar esas ganas de vivir, esa gana de seguir, de luchar, de esforzarte, de levantarte. Quizás en un momento te sentiste decaído, cansado, frustrado, frustrada por la situación, por las cosas que nos pasa cotidianamente en la vida. Pero cuando recibiste a Jesús, creíste en Él. Y cuando le creíste a Él, le creíste a la palabra. Y dice la palabra de Dios que la palabra trae libertad. Entonces somos libres, ya no estamos esclavizados en una mentalidad errónea, como nuestros padres, quizás nuestros antepasados, inculcaron una mentalidad de equivocación y nos aferramos a creer todo lo que nos decían. Hoy un mejor espejo, un mejor ejemplo a todo esto, es decir, vernos reflejado en la palabra que está escrita, la Biblia. Dice que la Biblia fue escrita para que nosotros, los hijos de Dios, seamos leyendo esa carta, seamos guiados, instruidos, capacitados para todas buenas obras, para la excelente obra del Señor. Dice que es una carta que un padre amoroso dirige a sus hijos. Por eso en el proverbio empieza diciendo, hijitos míos, hijos míos. Jesús mismo decía, hijitos míos. Entonces sí, el Señor nos habla de una forma tan tierna. ¿Para qué? Para que podamos, decía, aplicar esto que es de mucha bendición a nuestras vidas, porque en la palabra podemos vernos reflejados, podemos ver lo que está bien y podemos ver lo que está mal. Y como decíamos, ese camino es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lleva al Padre, el modelo de Jesús
es el cual debemos aplicar a nuestra vida y seguirlo hasta el fin, siempre. O sea, nuestra vida, nuestras generaciones, es algo donde nosotros vamos a formar, es donde vamos a inculcar, impartir a lo nuestro, a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Vamos a inculcar esta palabra que Dios ha impartido en nosotros. Estas enseñanzas, sabias enseñanzas, ¿para qué? Para que la generación de Dios siempre esté encaminada, siempre esté equipada y preparada para toda buena obra. Hoy estás tú, mañana va a estar tu hijo, pasado estará tus nietos y así una generación. Siempre debemos tener aquellos sucesores preparados. ¿Para qué? Para que puedan, como dice, son 2 gotas de agua. Así como Jesús y el Espíritu Santo son igual, son una misma persona, tienen un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo actuar, o sea, lo que hace uno hace el otro, o sea, no hay diferencia. Es como cuando alguien te debe algo a ti y que le den a tu esposo o le den a tus hijos, es lo mismo que te lo den a ti. ¿Por qué? Porque está ahí, en familia. O sea, es lo mismo, es la misma confianza. Entonces, así debemos ser, seguir ese camino, ese ejemplo, para llegar y alcanzar toda esa bendición que Dios ha puesto y ha preparado así para que nosotros podamos seguir. Dice que la palabra de Dios es eficaz y es como una espada de doble filo que traspasa hasta, dice, cortar y partir hasta las intenciones del corazón. Y nosotros decimos, ¿qué intenciones hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son esas intenciones que solamente Dios puede llegar? La palabra de Dios te puede llevar a reflexionar de las cosas que muchas veces no entendemos, pero la palabra de Dios te ministra, te toca a fondo, profundiza. La palabra de Dios tiene una profundidad, tiene un poder de penetrarte hasta lo más íntimo del corazón. Por eso dice que es una espada de 2 filos, que traspasa, que, que penetra, porque la palabra de Dios te penetra en uno, o sea, uno la puede absorber la palabra. Y esa es la palabra, la que trae libertad. La que trae libertad en nuestra mente, en nuestras ideas, en las cosas que quizás erróneamente hemos creído. Por eso vamos a seguir ese modelo que es Jesús, que dice el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y por qué decimos verdad? Porque en Él no puede haber mentira. Él es real, Él existe, Él está, Él dio su vida por nosotros, Él dio los primeros pasos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida de muchas bendiciones. Él salvó esta humanidad, la cual iba a estar perdida. ¿Por qué? Porque habíamos heredado el pecado. Y dice que la paga del pecado es muerte, pero la paga que Cristo da es vida eterna. Entonces cuando recibimos a Jesús y trabajamos para Jesús y trabajamos para el reino de Dios, dice que la paga que nosotros tenemos es la vida eterna. Lo que Dios te da es eterno. Lo que Dios te da no dura un tiempo, lo que Dios te da es eterno. Si Dios te dijo que te va a bendecir, siempre será así. Dice, cielo y tierra podrá pasar, mas mi palabra no pasará. Y dice, y mi palabra subsiste hasta tiempo indefinido. Entonces para siempre, siempre la palabra de Dios va a permanecer. Es algo que no va a cambiar. Es algo que Dios dice cumplirá lo que Él dijo que va a hacer. Ese modelo, esa palabra que trae convencimiento, que te hace ver. ¿Por qué no escudriñarla? ¿Por qué no mirarla? ¿Por qué no leerla? ¿Por qué no meditar en ella? Si dice la misma palabra que yo al meditar en ella
voy a ser como un árbol plantado bajo corriente de agua que dará su fruto. Entonces dice que seremos como manantial de agua viva. Un manantial, o sea, siempre estaremos ahí con el vigor, con la vida, con la fuerza, pero también debemos alimentar el Espíritu de Dios que está en nosotros. Si recibiste a Jesús en tu corazón, si lo dejaste entrar y reconociste que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene el control y le diste autoridad para que Él reine y gobierne dentro de ti, si lo invitaste a entrar a tu vida y si le dijiste, Señor, yo reconozco que tú has venido a morir por mí, perdóname por mis pecados, hazme una nueva persona, lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Y entonces cuando Jesús entra, ahí transforma todo. Si hiciste eso, tienes que creer, mentalizarte, profundizarte en las cosas que Dios tiene para tu vida. Dios tiene muchas cosas grandes. Dios es un Dios de lo posible. Dios es un Dios que puede cambiar la historia. Dios es ese Dios que nunca va a fallar. Dios dice que Él vino para salvar, para salvarte. Entonces dice que hay una oportunidad de salvación, pero tú decides. Muchos podemos ver y observar de que hay personas que están mal, sufriendo, y lo podemos notar también en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en las personas que nos rodean, y vemos con sus situaciones, sus conflictos, sus problemas, y vemos que pueden tener todo, pero no tienen la paz de Dios, no tienen la felicidad, no tienen ese amor, esa armonía que solamente Dios te puede dar y transformar. Pueden tener todo, pero hay enfermedades, hay pleito, no hay amor, no hay contienda. ¿Por qué? Porque falta la presencia de Dios en esa vida, en ese corazón, en esa persona, en esa casa, en ese hogar. Y nosotros como hijos de Dios podemos ver y comprender que Dios te da todo eso. Por eso dice que Él da la paz que sobreabunda. Él te da la paz infinita. Dice que el que tenga sed venga y beba gratuitamente del árbol de la vida. Si estás sediento, si estás necesitando recibir de Dios, si estás necesitando que Dios haga algo nuevo en tu vida, si te sientes que nada te llena el vacío que tienes dentro tuyo, si tú sientes que las situaciones van de mal en peor, que busca las soluciones y no la encuentra, déjame decirte que tienes sed y hambre de Dios. Y esa sed y ese hambre solamente puedes saciarlo en la presencia de Dios. Aún de donde estás, aún de donde te encuentre, invítale a Jesús que pueda entrar a tu vida, que pueda tomar el control de tu vida. Recíbelo en tu corazón, pídele que anote tu nombre en el libro de la vida. Reconoce tus pecados y arrepiéntete, dice el Señor, y yo me volveré a ti. Vuélvanse a mí, dice la palabra de Dios, vuelvan a hacer las obras que hicieron al principio, cuando todo lo hacíamos bien, cuando todo empezamos a caminar y empezamos a decir, no, yo quiero hacer bien las cosas. Dice el Señor, vuélvanse y yo me volveré a ustedes. Entonces cuando empezamos a practicar la justicia, la palabra de Dios, lo que es justo, la palabra es justa, la actitud, el obrar es justo. Quizás pienses que hacer la voluntad de Dios, o sea, es algo como, no sé, qué imaginación podrás tener, pero hacer la voluntad de Dios está día a día en nuestro hogar, empezando en nuestra propia vida.
Decí ser agradecido de Dios, aplicar todo lo que su palabra nos enseña. Dice que nosotros podemos glorificar a Dios ¿cuándo? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando todo empieza a sucederte. Entonces dice que ahí es donde Dios se puede manifestar. Entonces si tú quieres glorificar a Dios, glorifica a Dios cuando estés ahí, en esa situación. Ahí es donde ahora te encuentras. Empiezas a hacer las cosas bien, encamínate a hacer el bien y de esa forma glorificas a Dios. Dios sí se complace en la alabanza porque dice que Él mira hacia la tierra para ver si hay alguien que lo está adorando. ¿Y de qué forma podemos adorar a Dios? Podemos adorar, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Que nuestro espíritu esté alineado a la obediencia, que nuestro espíritu sea de verdad, o sea, puesto nuestro corazón, nuestra corazón se esté ahí alineado a lo que es la palabra de Dios, admitirla, cumplirlas. ¿Y qué es cumplir? O sea, paso a paso, o sea, vamos encaminándonos a un camino de una perfección. Si antes si antes cometíamos millones de errores, hoy empezamos un nuevo amanecer, hoy empezamos una nueva etapa donde todo empezamos de cero a encaminarnos a hacer lo que la palabra de Dios me guía, lo que la palabra de Dios no, nos ordena que debemos hacer, lo que nos aconseja que debemos hacer. Por eso dice, hijo mío, no olvides mi ley, no te olvides cuando estés pasando momentos difíciles, cuando te vayas a tu trabajo. En el trabajo se presentan millones de cosas, pero no te olvides la ley de Dios, que es lo que Dios te dice lo que debes hacer. Cuando te acuestes, cuando estés confiado, no te olvides de la ley de Dios. Cuando te levantes, cuando estés bien, cuando estés levantado, cuando estés despierto, cuando las cosas te vayan bien, no te olvides de la ley de Dios. Átala, dice, alrededor de tu garganta. ¿Por qué alrededor de tu garganta? Háblala. Impártele a aquellos que no conocen. Dice, la palabra de Dios dice que le dirán, ¿y quién es Jehová de los ejércitos? Le decía el pueblo de Israel. ¿Qué le diré? ¿Quién es Dios? Entonces le dirán, es Jehová, aquel que sacó de la esclavitud. Dice, le recordarán a sus hijos, deben recordarle que Jehová es el que los sacó de la esclavitud. Y entonces cuando nuestros hijos, nuestros seres queridos, las personas que nos rodea, nos diga que quién es Dios, quién es Jehová, quién es esa persona de las que tanto hablan. Es ese que ya nos hizo libre de la esclavitud al pecado. Es ese que nos hizo libre y hoy somos libres. Ya no estamos atados a un pecado, hoy somos libres, vivimos una vida, o sea, que estamos libres de toda maldad. Ese es el Jehová, ese es el Dios en el cual nosotros creemos, ese es el Dios al cual nosotros predicamos. Él es Dios justo y es verdadero. Él es único, Él es todopoderoso, Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu historia, Él puede hacer nueva todas las cosas en ti. Pero tú tienes que recibirlo, las decisiones las tienes que tomar tú. Dios desata nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Dios te enseña cómo educar a los hijos. Dios te enseña cómo encaminarte en la vida. Dios te enseña cómo saber tomar sabias decisiones ante problemas, ante circunstancia, ante situación. Dios siempre tendrá la palabra justa y exacta, pero tú tienes que buscarlo. Debemos buscarlo a través de la palabra de Dios, la Biblia, a través de la oración.
a través de congregar, buscar congregarse, aprender más, asociándonos con nuestros hermanos en la fe, poder tener eso de sí, saber convivir con lo demás, saber conocer en qué puedo ayudar, en qué voy a obrar, en qué voy a actuar, en qué soy útil. Dice que el Señor desata y que Dios a uno dice un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Y entonces dice que el que tenía un talento le dio 2. Y al que le dio 2 le dio 4. Entonces, y el que tenía 5 multiplicó a 10. O sea, multiplicaba las cosas. El que tenía uno solo, perdón, él fue y lo escondió. Porque tenía miedo, lo guardó. Pero si Dios te da un talento hoy para que tú lo uses, ese talento que Dios puso en ti es para que tú multipliques las bendiciones de Dios. Dice que Dios trabajará contigo conforme a la capacidad. Por eso Él da conforme a la obra de cada uno, conforme a la capacidad. Dios no te va a dar algo que tú no puedas sobrellevar. Dios no te va a dar algo que tú no puedas hacer. Dice que la verdad de Dios es justa y es agradable. Dice que Dios no prueba más allá de lo que nosotros no podamos soportar. Dice que Él junto con la tentación dispone la salida. Y las tentaciones no provienen de Dios, pero Él te dispone la salida a todas las cosas. Él te dispone todo para que tú tengas, para que tú sepas moverte. Dios es un Dios todopoderoso y debemos creer, debemos buscarlo, confiar en su palabra, saber que Él siempre estará a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Dios siempre estará con nosotros, pero dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién vamos a clamar? Y clamar no es simplemente decir, uy sí, yo ya le oré a Dios, yo le pido, siempre me encomiendo en Él y listo y ya está, voy de pasada y le digo, no, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios puede hacerte ver y aún conocer cosas en ti misma que tú misma quizás ni siquiera conocías que había en ti. Dios puede hacerte ver las cosas buenas que hay en tu familia, las cosas buenas que están en aquellas personas que tú crees que quizás son malas. Dios puede hacerte ver grandes cosas, grandes obras a través de una decisión. Si tú le clamas a Él, Él te va a responder. Dice que nosotros debemos volvernos a Él. Por eso decía Jesús, vengan, síganme, síganme. El que quiera ser mi discípulo, venga y sígame. Entonces, si tú quieres ser un discípulo de Cristo, si tú quieres ser una discípula de Cristo, dice, vamos a Él y lo sigamos. ¿Y de qué forma lo vamos a seguir? ¿De qué forma lo vamos a seguir a Él? ¿De qué forma vamos a ir a Él? A través de la oración, a través de la palabra, asistiendo a las reuniones, aprendiendo de Él, buscando a Él, buscando aprender, llamándolo, clamando a Él. Y las mejores obras, esta medida de que vamos aprendiendo, decir, hoy yo voy a aplicar esto en mi vida, hoy me voy a fortalecer con esta palabra, hoy voy a mantener despierto mi espíritu, como dice la palabra de Dios. Oh alma mía, alaba al Señor, alaba al Señor. Alma, alma mía, alaba. Después también dice, alma mía, despiértate,
y alaba al Señor. Si estás durmiendo espiritualmente, si estás durmiendo ahí es donde estás, si no tienes fuerza para orar, si no tienes fuerza para levantarte, no tienes fuerza para ver por tus hijos, si no tienes fuerza para luchar por tu familia, no tienes fuerza para luchar para ti, o sea, si tú te sientes ahí, clama al Señor, ven a Él, dile, alma mía, despiértate y alaba al Señor. Y decir, yo voy a hablarle a mi alma, yo le voy a decir, despertate, despertate, menciona tu nombre, decir, despertate y alaba al Señor. ¿Y de qué forma vas a alabar al Señor? A través del aplicando la palabra y decir yo hoy me voy a levantar en el nombre de Dios y voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Voy a ser una persona agradecida de Él. Voy a ser una persona que voy a aplicar lo que Él me dice. Y empieza a caminar, a hacer esos primeros pasos. Cuando Jesús vino acá a la tierra, dice que Él levantó, ¿qué le dijo a los paralíticos, a los que no caminaban? Los que no caminaban fueron los que cayeron en pecado, pero le dijo, a ti te digo, dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Después lo juzgaban porque podía él perdonar. Y él dijo, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? Decir, levántate y anda, o decir, tu pecado te son perdonados. ¿Qué quería decir Jesús en ese momento? Se notaba, se mostraba de que el pecado no te deja caminar, que si has caído te quedas ahí paralítico sin volver a levantarte, pero el Señor te dice, levántate y anda, levántate, anda, dice el Señor, tus pecados te han sido perdonados. Si verdaderamente te has arrepentido, dice, uno se vuelve a Dios y abandona la vieja vida y empieza una nueva vida en Cristo. Dice el Señor, solamente fuérzate y sé valiente. Dice Éxodo 14:14, dice, tú estate tranquilo, que yo pelearé. Dice, yo pelearé, vos solamente quédate tranquilo, pero yo te pido que que te esfuerce y que seas valiente. Dice así en la carta de Josué, dice en el capítulo 1 hasta el versículo 9 dice, yo solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmaye, no te desmayes, no sienta que te caes. No temas porque el Señor está contigo. El Señor está con uno cada vez que nosotros lo buscamos, cada vez que nos metemos en el río de Dios. Y que meterse en el río de Dios. Meterse en el río de Dios es meter la palabra dentro nuestro y empezar a aplicarla, empezar a hacerla, decir yo cambio de actitud, antes tenía esta actitud, ahora tengo esta otra actitud, dejo la vieja personalidad y me visto de la persona nueva, de la personalidad nueva. ¿Y de qué forma me voy a vestir? Dice la palabra de Dios que la vestimenta, la armadura de Dios es la misericordia, el amor, la templanza. Si antes eras una persona odiosa, hoy vístete con amor, con vínculo de amor. Si antes era una persona que te quejabas por todo, ahora no lo hagas. Si antes eras una persona que tenías una vestimenta, un carácter fuerte, ahora refléjate en la palabra de Dios y aplica. Si tenías mezquindad, ahora practica lo que es brindar, compartir. Si antes mirabas por ti mismo, ahora enséñale a tu prójimo que tú lo amas, que tú oras, encomienda, bendice, aprende a compartir, aprende a escuchar. Si antes te gustaba que a ti nomás te escuchen y que a ti nomás te escuchen, y entonces ahora empieza a escuchar a las personas, empieza a ayudar. Haciendo todas estas cosas, dice la palabra de Dios que hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Sabes por qué? Porque es una forma de decir,
empezar a aprender lo que Dios verdaderamente quiere hacer en nuestra vida. Quiere preparar una persona nueva en nosotros. Quiere hacernos nuevas personas en Cristo, un nuevo carácter. Quiere formarnos a la imagen de Dios, porque dice que Él nos creó según su imagen, según su semejanza. No tenemos la imagen del Padre y nos asemejamos a Él. Y entonces si nos asemejamos a Dios, entonces vamos a hacer la obra que hace Dios. Y Él es un Dios amoroso, un Dios perdonador, justo, misericordioso.